Siete en punto de la mañana, dentro de unos instantes más estaremos conversando con Melania Canales. Ella es presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú sobre un tema que se ha implementado en nuestro marco normativo legal desde la ratificación del convenio 169 en el año de 1995. Nos referimos a la consulta previa. ¿Está funcionando o no está funcionando la consulta previa? Para el tema de los bosques, las nuevas políticas medioambientales han venido a consulta previa, pero tiene que ser vigilado, pues cómo manipulan esta gente, tiene que haber una regulación. Sobre ese tema vamos a abordar con Melania Canales dentro de algunos instantes más. Mickelson Avanari sí. Ramírez, creo que ya estamos. Sí, lo ponemos al altavoz. Muy buenos días, les saludo Velázquez de Radio Sensación, provincia de Atalaya, departamento de Ucayali, en el Perú. Muy buenos días, señora Melania Canales, usted es presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas Amazónicas del Perú. Hemos hecho un previo, ¿cómo es? Hemos hecho un previo a lo que representa esta organización bajo este contexto. Queremos que nos haga un balance, pues, sobre el trabajo de su representada, sobre todo en el proceso de la consulta previa. En sus más de 10 años de su vigencia en el país, se ha garantizado un adecuado diálogo entre el Estado y las comunidades indígenas donde los Shirampe y Chinani participan como corresponde. ¿Qué valoración nos hace? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado? Y también saludando a cada uno de los oyentes de la radio. Para nosotras como Organización de Mujeres Indígenas, ONAMIAP, es un gusto poder saludar a cada uno de ustedes. Pues bien, sí, como Organización de Mujeres Indígenas hemos venido también luchando frente a las diversas, como se dice, a los diversos problemas que enfrentamos en estos días. Uno de ellos, como usted dice, es el tema de consulta previa. Y una consulta que, que se hizo una norma ya como en el año más o menos 2011, pero sin embargo, el convenio 169 entra en vigencia desde el año 95. Y el convenio 169 de la OIT tiene rango constitucional, tiene el mismo nivel de la Constitución Política del Estado, que el gobierno peruano ha aprobado y ha ratificado ese convenio, donde habla justamente los derechos de los pueblos indígenas. Pero sin embargo, no se hacía consulta, no se respetaban los derechos de los pueblos indígenas, y en ese aspecto es que después del baguazo se da esta ley. Pero una ley también que no es completa, una ley que baja estándares, ¿no?, al convenio 169, una ley que no te da consentimiento, solo como se dice, hicieron esa ley para cumplir administrativamente, que ha funcionado, pero sin consentimiento. O sea, aunque el pueblo, la comunidad puede decir no, el Estado puede decir sí. Ya depende, la decisión final es del Estado. Entonces, eso hemos venido cuestionando siempre. Pero en plena pandemia se ha querido hacer consultas virtuales. Y sabemos que nuestros hermanos y hermanas de las comunidades, pues, no tienen, pues, ¿qué te digo?, conectividad, no tienen los equipos necesarios, y esa es la tecnología que muchas veces, pues, es algo extraño para los pueblos indígenas. No hay costumbre, pero sin embargo, el Estado ha querido hacer consultas virtuales. A pesar de que
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una recomendación que se abstengan de hacer consulta previa en pandemia. A pesar de eso, el Estado ha querido hacer inclusive el propio Ministerio de Cultura. El propio Ministerio de Cultura, que es el ente rector de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y ahorita hay también varios en proceso, en camino, que está haciendo el Ministerio de Energía y Minas. Se ha retrocedido un poquito, pero sin embargo está latente. En el contexto en el cual vivimos, y usted refleja una auténtica preocupación, no tenemos pues el servicio de internet. Jocosamente aquí decimos que sí tenemos redes, un montón de redes, pero redes para pescar, no pues el acceso a internet. A veces los mismos ministerios del Estado peruano dicen, toda la información está en nuestra página web, empero no pueden ingresar nuestros amigos de Chicosa, de Galilea, de Impaniquiare, de otras cuencas de nuestra región de Ucayali. Entonces, se está afectando al principio de publicidad, algo que no conozco, ¿cómo voy a decir sí o no? Es una situación que merece un llamado de atención, pues, incluyendo al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura aquí en vuestra región es la cultura de persecución a los mismos, a Ayón Predichinani, no es un Ministerio de Cultura pues que culturiza, no, para nada. Entonces a veces se acciona a espalda del principio de la realidad. Bueno, sí, en las regiones está, ¿cómo se dice?, del Ministerio de Cultura, desconcentrada, dice, creo que es como se llama. Está desconcentrada. Ellos mismos reconocen, se desconcentra en la realidad. Sí, bueno, y una de las cosas que hay que ver también, bueno, la conectividad, no está en las comunidades, pero también ahora que han empezado las clases, se ha vuelto totalmente, ¿cómo se dice?, lenteja. Y eso es a nivel nacional. Ya, o sea, y ya no hay esa capacidad para tener una buena conectividad tampoco. Y asimismo, tiene un costo. Y nuestros hermanos muchas veces no pueden acceder tampoco por los costos que existen. Por eso nosotras siempre hemos cuestionado en esta pandemia que los derechos no son derechos. Así el derecho, por ejemplo, a la educación, a la salud, se ha convertido en negocio. Y cuando ya tú pagas una plata, es un negocio, entonces ya no es derecho. Es lo que está pasando también con la educación. Entonces yo creo que es importante tomar en cuenta esto también la población. Por lo menos siempre decimos, oye, salud y educación, que sea pues gratuita, que todo el mundo tenga acceso. Es un derecho, y un derecho no se compra. Yo creo que todos deben tener las mismas posibilidades. Ni se pide de rodillas cuando tenemos un derecho ya aprobado por vuestra Constitución Política del Estado. En el contexto actual, también el derecho a la información electoral. Imagínense, eso sí es como para no creer, señora Melania Canales. Ayón Predichinani desconociendo la fecha de las elecciones. Porque información en lengua originaria, nada que ver, ha llegado después de las elecciones. Increíble, pero cierto. A ese nivel estamos llegando. Sí, verdaderamente. Hay una total desinformación. Y muchas veces ahora se piensa que la información solo es por Internet. Y el Internet sabemos a dónde llega. ¿No? A dónde llega. Entonces, y muchas veces en un lenguaje desconocido o un lenguaje que no es entendible, ¿no? Entonces, muy técnicos, ¿no? Pues
Esas cosas yo creo que tendrían que cambiar. Y eso cuando se hace consulta previa, justamente se va la información, pero con cosas muy técnicas. Y muchas veces no se hace consulta sobre el impacto, sino a veces te venden, como se dice, te venden, ¿no? Las cosas favorables, pero no el impacto que pueda producir esos proyectos. Y traigo a colación un hecho que sucede en el contexto en el cual vivimos. Acá tenemos como 9 denominaciones étnicas sobre las 9 medidas en cuanto a los recursos medioambientales, los bosques, la fauna, la flora. Si bien es cierto, se ha desarrollado una consulta previa, pero se supone que han aprobado, han dado un sí, es porque están empoderados, están imbuidos en el tema en cuestión. Pero Osinfor ha aplicado multas posteriormente que ascienden a 15 millones de soles y relativamente a ellos denuncias penales en contra de jefes, ex jefes de comunidades nativas. Esa es vuestra realidad. Desde su representada, ¿qué hacer ante esta disyuntiva? Sí, verdaderamente yo creo que siempre nosotras hemos venido justamente defendiendo los derechos de los pueblos, de las mujeres indígenas, y esto lo que usted me dice, sí, pues es una realidad que nosotras venimos de todas maneras haciendo incidencia, exigiendo, reclamando, demandando, que no es tan fácil, porque no es un solo caso, no es 2 casos, son cientos de casos a nivel nacional de que muchos jefes, jefas están siendo denunciados porque utilizan pues para poder sobrevivir algunos recursos. Entonces, eso, yo creo que hablamos de un país intercultural y muchas veces no tiene nada de interculturalidad, ¿no? Si no tenemos un país tutor, un país que piensa que los indígenas no pensamos, que los indígenas pues no tenemos buenas decisiones, así que otros tienen que decidir por nosotras o otros tienen que pensar por nosotras, y lo cual no es cierto. Porque somos seres humanos pensantes, pero cada uno pensamos, también los pueblos tienen su propia forma de desarrollo, tienen su propia forma o modo de ver la vida, y creo que eso es entendernos, eso es respetarnos, ¿no? Entonces, y el Estado, bueno, pues tenemos un Estado colonizador, tenemos gobiernos colonizadores, porque la colonización no se ha terminado, y quiere decir que siempre van imponiendo, siempre van decidiendo desde la Gran Lima o decidiendo desde el escritorio, pero nunca tomando la realidad. Y las leyes y normas, ese mandato desde las carpetas. ¿Quiénes son los que nos gobiernan en nuestro país? ¿Quiénes son los que toman decisiones en nuestro país? Son los que sacan las normas, las leyes, y no necesariamente los pueblos indígenas, o no necesariamente el pueblo en general, ¿no? Entonces yo creo que es importante ahí tomar conciencia, debe ser pues una participación activa de todas y todos. Le comento, señora Melania Canales, el Ministerio del Ambiente va a ejecutar un proyecto denominado Mi Bosque y está destinando 40 millones de soles. A mucha gente aquí les brilla los ojos cuando se habla de ese monto. Pero vaya, pues a ver los componentes, las actividades que van a desarrollar desde Lima. En Lima hay bosques, hay flora, no. Entonces, desde nuestro punto de vista, ojalá que nos equivoquemos, es para alimentar la burocracia, todo por nuestro medio ambiente, todo por nuestros hermanos indígenas, pero esto no va a repercutir, no va a tener impacto social. Bueno, hay un porcentaje que viene presupuesto de nación, hay otro porcentaje de presupuesto que viene por endeudamiento, vamos a pagar los peruanos. Desde los organismos no gubernamentales, desde el Congreso, de la sociedad civil organizada, tienen que ser vigilantes
para que no se siga gastando plata por las puras a nombre de nuestro sayón, a nombre del medio ambiente, que dicho de paso ya en el tiempo ya no vamos a tener este recurso en nuestra provincia de Atalaya. Bien, esa es una realidad, ¿no? Una realidad que vivimos. Lamentablemente, este es parte del sistema capitalista. Y toda la plata que hoy el gobierno tiene generalmente es préstamos. Y el Perú ahora se ha endeudado para la reactivación económica por 100 años. Por 100 años estamos endeudados. Esa es una realidad. Y esa reactivación económica, ¿a dónde ha llegado? Para los que tienen dinero. Dinero para los que tienen dinero. No para las grandes empresas. Y una de las cosas que hay que tomar y hacer también un llamado a nuestros hermanos y hermanas, que no todo es plata. Parece plata, pero sin embargo va destruyendo nuestras vidas. Eso no es gratuito. Y como usted dice, generalmente se queda en la burocracia. No se ejecuta, o sea, realmente en las actividades. Todo se queda en el camino. Y tenemos un país corrupto, que la plata se queda en la corrupción también. Un buen porcentaje. Pero eso ocurre cuando lo consentimos, ¿no? Aquí en la provincia de Atalaya hay changa y de perro. Eso que cuando te frotan, cuando te impacta, pues te duele 3 días, pero te cura de reumatismo, ¿no? Bueno, es cuestión de la materia prima. El cambio de nuestra patria lo hacen quienes formamos parte de ella, ¿no? La materia prima, nosotros somos materia prima, pero si solamente somos meros observadores, vamos a quejarnos, vamos a seguir lo mismo, el cambio lo hacemos nosotros. Señora Melania Canales, sobre el tema de la cuestión previa, es un reto, en verdad, en tiempos de pandemia, llevarlo adelante. Bueno, el Estado, el gobierno puede decir los proyectos no deben parar, la activación económica. Es verdad que se ha incorporado en nuestro marco normativo legal vigente la consulta previa. Lo vamos a seguir haciendo mediante la vía virtual. Como organización, ¿cuál es su punto de vista? ¿Aceptamos o no aceptamos? Bueno, primeramente quisiera decir que nosotras, como organización indígenas, defendemos la vida. Y para defender la vida, también estamos haciendo propuesta de una ley, el derecho de la madre naturaleza. Los pueblos indígenas no solo vemos materia prima, ni recurso a la madre naturaleza, sino también tiene vida la madre naturaleza. Y sin la madre naturaleza, los seres humanos no tendríamos vida. Y los seres humanos somos parte de esa naturaleza. Nos necesitamos, por eso hablamos de armonía, de equilibrio, una convivencia con la madre naturaleza. Eso en primer lugar. Sabemos que la consulta previa virtual sigue siendo latente. O sea, sigue ahí, dormido, a pesar de que hemos dicho que no. Porque imagínate, a muchas comunidades ahí por Atalaya no hay, o sea, uno, que no hay internet. 2, dime cómo vas a hacer la información a través del internet si muchos hermanos y hermanas estando aún presentes en un taller, cuando tú hablas técnicamente no te entienden, porque es palabras desconocidas. Menos será por internet. Y además en Atalaya cuando entran nuestras hermanas, a cada rato se va cortando el internet. Es inestable en la misma provincia. Y eso que cuando queremos tener reunión en Zoom.
Supuestamente tenemos 4G, pero ese 4G funciona cuando llega un presidente de la República, un ministro. Después, como dice el paisano, pues 2G y raspando todavía. Esa es vuestra realidad. Esa es una realidad. Y nosotras hemos exigido al Ministerio de Transporte y Comunicaciones que garantice con calidad de Internet, ¿no? Y que sea satelital. Está en el sueño de los justos, como decimos. Sí, te dicen, y no quieren comprometerse. Ahora mismo vemos el sistema de educación que están dando por Internet. ¿Usted cree que va a ser de la educación de nuestros hijos con este sistema de Internet, con este sistema que ahora están dando? Es una preocupación que tenemos, y menos para una consulta previa. Señora Melania Canales, una pregunta final. Su representada también tiene cobertura Atalaya en la región o en el departamento de Ucayali. Aquí también hay mujeres ayánicas, hay ayénicas, Gines, Shipibo, y necesitan pues de una organización que saque pecho por ellas. Hay vulneraciones a su derecho. Eso del Día Internacional de la Mujer, Semana de la Mujer, Día Nacional, hay un montón de celebraciones por el Día de la Mujer. Recientemente hemos atestiguado un caso. Una indígena de la cuenca del Urubamba ha sido víctima de violación, previamente con lesiones que por lo menos que el médico que la ha tratado ha ordenado unos 15 días de descanso. Pero ¿qué pasa? ¿No? Han intervenido al supuesto agresor y total, no sé, por arte de magia, no ha pasado absolutamente nada, ni una hora en el calabozo, y eso que estamos en fragancia. Su representada también apoya en este tipo de vulneración a un derecho, lógicamente a una afectación, a un bien jurídico protegido por el Estado. Bien, eso se llama violencia. Violencia y bueno, pues ¿qué dice? Ese es el machismo, pues, también. El machismo que existe en nuestra sociedad. Ya, entonces, sí, nosotras justamente tenemos una organización en Atalaya que es el PEMIPA,